Corresponde ahora el turno de control a la presidencia de la Junta de Andalucía del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre lo realizará don José Luis Serrano Moreno. Señor Serrano. Con la venia, señora presidenta de Andalucía. En uso de la facultad o derecho que el punto 3 del artículo 162 del reglamento de esta Cámara nos confiere a los presidentes de grupos parlamentarios y en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, me complace dirigirme a usted y con el debido respeto formularle la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las posiciones básicas de su Gobierno en el debate territorial abierto en España? Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Señora presidenta. Muchas gracias, presidente. Señor Serrano, permítame que le dé la bienvenida como portavoz en este momento en la sesión de control a esta presidenta. Me hacía alusión al artículo, no sé si lo hace en sustitución de su portavoz o forma parte de una portavocía coral de su grupo de ambas fórmulas. Bienvenido, como le decía, en esta sesión de control. Y le contesto sucintamente a la espera de ver cuál va a ser su planteamiento. Creo que Andalucía tiene un papel esencial que cumplir en la reforma del modelo territorial que pueda plantearse, y fundamentalmente por dos cosas. Una, porque en Andalucía es donde viven más ciudadanos de España, casi 9 españoles, y en segundo lugar, porque desde el 28 de febrero Andalucía siempre ha sido garante de que se respete la igualdad entre todos los españoles. Y creo que esa es una posición clara, defender la unidad de nuestro país, pero garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. Y a partir de esa posición, que considero clara, la mayor y la más sincera disposición al diálogo, al entendimiento, para establecer ese nuevo modelo de convivencia que España necesita. Y estoy a la espera de conocer cuál es su posición. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Serrano. Muchas gracias, señora presidenta de Andalucía, por su respuesta, por su atención, por su interés por el funcionamiento interno del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y también por su interés en conocer nuestra posición. Creo que voy a sorprenderla, señora presidenta. Llevamos una mañana de propuesta de pacto y le voy a hacer una propuesta formal de pacto de Estado, de pacto constituyente. Las palabras que voy a leer son suyas. La letra del título octavo está muerta, declaró usted en su día. Parece que, en efecto, de las 5 opciones constitucionales de 1978, Estado social, Estado democrático, Estado de Derecho, monarquía parlamentaria y Estado autonómico, si hay alguna que se está cayendo, si hay alguna que vamos a proceder a su reforma, es la relativa al Estado autonómico. Parece también que el modelo federal se vislumbra como única alternativa entre el secesionismo de algunas fuerzas políticas y el centralismo recuperado, el neocentralismo decrépito recuperado por otras fuerzas políticas. Definamos federalismo para saber de lo que hablamos. Se dice, son 7 los requisitos para considerar a un Estado federal. Resumámoslo en 3. En primer lugar, una Constitución federal que establezca claramente cuáles son las competencias del nivel federal y cuáles son las competencias de los niveles federados. Es decir, el Estado federal manda en asuntos exteriores y defensa y el nivel federado manda en sanidad y educación. Muy lejos de los actuales artículos 148 y 149 de la Constitución española de 1978, que permiten aberraciones tales como que la educación sea una competencia del nivel autonómico, mientras que pervive un ministerio que se llama Ministerio de Educación con un presupuesto en lo último de 3.000 millones de euros. Entonces, segundo requisito para poder hablar de Estado federal, haciendas propias. Es decir, nosotros recaudamos nuestros impuestos, financiamos nuestras competencias y expresamos ahí también la solidaridad de los pueblos, de unos pueblos con otros, de los mejor desarrollados con otros, y ahí garantizamos la igualdad solidaria entre todos. Muy lejos del actual modelo español, donde miren ustedes, los últimos
datos que tenemos dicen que Andalucía tiene un Producto Interior Bruto de 141.704 millones de euros. Son datos del año pasado, de 2014. Madrid dice tener un Producto Interior Bruto de 197.699 millones de euros, subiendo y alcanzando a Cataluña. ¿De verdad nos creemos que la agricultura almeriense, el turismo malagueño, el puerto de Algeciras generan un valor añadido bruto inferior al de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo principal producto es el poder? ¿De verdad no lo creemos? Cuentas claras. Vamos a clarificar las cuentas claras para ir a las haciendas propias. Antes de ir a las haciendas propias, vamos a ver de verdad cómo es posible explicar esto. La respuesta es muy simple. Madrid está contabilizando como recursos propios recursos que en realidad son nuestros. Por ejemplo, todas las mercancías que entran por el puerto de Algeciras se consideran valor añadido bruto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Cada vez que uno de nuestros ciudadanos entra en unos grandes almacenes, está pagando impuestos en Madrid. Esto significa haciendas propias, esto significa modelo federal, esto significa haciendas territoriales. En tercer lugar, tercer requisito para hablar de un modelo federal. El nivel federado no tiene leyes, cartas otorgadas, tiene constitución. Los 16 Länder alemanes tienen constituciones, los estados norteamericanos tienen constituciones. La separación vertical de poderes exige que nosotros tengamos constitución. Pues miren, solo un estatuto de autonomía de los españoles tiene la condición material de constitución, y ese es el andaluz. ¿Y por qué la tiene? Porque somos la única comunidad autónoma que el 4 de diciembre en la calle y el 28 de febrero en la urna, pasando las cláusulas infames del artículo 151 de la Constitución, conseguimos ejercer nuestro derecho a decidir y conseguimos instalar en el núcleo del sistema constitucional español la idea de que Andalucía no es como las demás, sino como la que más, no como las demás, como la que más. Por tanto, Andalucía es sujeto del Pacto Federal, ya. Es sujeto del Pacto Federal. No tenemos que preocuparnos. Por una vez en la historia, Andalucía no tiene por qué soportar el peso de organizar el resto del Estado. Por una vez en la historia, podemos despreocuparnos de aquellas comunidades autónomas y regiones que con todo su derecho no tienen ninguna vocación federal. Nos parecerá o nos puede parecer estupendo, nos puede parecer excepcional, pero está claro que Andalucía tiene que estar entre los sujetos del Pacto Federal y liderarlo. La señora Díaz lo ha dicho y nosotros compartimos totalmente esa afirmación. En el momento en que Cataluña ha dejado el espacio de la vanguardia le corresponde a Andalucía. Vamos a liderar esto. Señora Díaz, cuente, y se lo digo en nombre del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, cuente con nuestro apoyo total. No se trata ni de hablar de Tartesos, ni de Aterramán III, que nos encanta, No, a nosotros nos encanta hablar de Elvia, Séneca, Ocio, Maimónides y Averroes, por citar 5 cordobeses que han rezado en 4 lenguas distintas a 4 dioses distintas en la misma ciudad de Córdoba, cuando Córdoba fue capital de España durante 1300 y pico años. No se trata de esto, no os asustéis. No os vamos a proponer que reconozcamos que Andalucía es la nación más antigua de Europa, que lo es, pero no os vamos a proponer esto. Ni siquiera la Constitución de Antequera de 1830. No, empezamos el 4 de diciembre. Si ustedes aceptan esto, y esto, señora Díaz, esto significa lo siguiente: aceptar que Andalucía son fundamentalmente cosas muy concretas, tales como el sistema andaluz de salud y el sistema educativo público andaluz. Y le decimos esto porque nosotros también tenemos puntos de acuerdo con Ciudadanos, como ustedes. Ustedes coinciden con ellos en unas cosas, nosotros coincidimos en otras. Pero hay algo de Ciudadanos que nos aterra, Debe concluir, señor Serrano. Perdón, que es su carácter jacobino, asimétrico, lo que heredan de la UPyD, su factor de unificación por abajo. Eso nos aterra. No lo dude, señora Díaz. Si en algún momento en su política de pactos con Ciudadanos necesita la defensa del sistema andaluz de salud, del sistema público de educación andaluza, la idea en virtud de la cual estas dos competencias no van a volver a Madrid. Estas dos competencias no van a ser gestionadas según el modelo de la señora Aguirre,
cuente con nosotros. Se lo digo de corazón en nombre del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía y con la mano abierta. Muchas gracias. Gracias, señor Serrano. Señora presidenta. Muchas gracias, señor presidente. Señor Serrano, le agradezco el tono de sus palabras y le agradezco además esa mano tendida al diálogo y al acuerdo. Y le garantizo que cuando se ponga en riesgo la sanidad y la educación pública en este país, en cualquier momento, por cualquier fuerza política, unas u otras, tenderé la mano para recoger el guante que hoy aquí me ha lanzado. Y le agradezco también la claridad en su planteamiento. Con la misma claridad le voy a contestar. Le agradezco que hoy se remita al 28 de febrero. Usted hace alusión a mis palabras dichas en un foro en Madrid. Yo le agradezco que no haya hecho alusión a las suyas cuando hablaba de que Andalucía era civita romana sicoras. Entonces, le agradezco que hoy se sitúe en el 28 de febrero, que es el que da sentido a nuestra autonomía y a nuestro autogobierno. Pero con esa claridad le tengo que decir que no comparto la visión que en estos momentos tiene de la estructura territorial del Estado. Sí le agradezco que la manifieste, porque su fuerza política concurrió a las urnas en las elecciones autonómicas sin una sola línea sobre cuál debía de ser el modelo territorial en España. Y ahora vamos a unas elecciones generales e intuyo que lo que usted ha manifestado hoy aquí va a ser la posición política de Podemos en el conjunto de nuestro país. Y digo que no coincido, y con claridad, fundamentalmente en dos cosas. La primera, habla de que cada comunidad apruebe no un estatuto, sino una Constitución. Una Constitución que ya he dicho en otras ocasiones, sin ninguna intervención del interés del nivel común, es decir, sin que tenga que decir nada el resto de España. Yo no lo comparto. Creo en la unidad de España y creo en el artículo 2 de nuestra Constitución. Y, en segundo lugar, habla en la mañana de hoy de que cada comunidad autónoma recaude sus impuestos, cada comunidad autónoma establezca los impuestos que considere y que, además, contribuya de esa manera con lo que crea al conjunto de España. Mire, yo creo que no es así. Creo que eso de romper la caja única de la seguridad social, romper la financiación, romper la solidaridad entre territorios. ¿O usted cree que las hoy más ricas, Madrid y Cataluña, cuando recauden más, van a destinar ese dinero a la solidaridad con el resto de España? ¿Cree que le va a ir mejor a Andalucía porque Cataluña y Madrid recauden para sus comunidades en función de su capacidad en estos momentos? Yo tengo mi duda de que eso sea así. Pienso que no va a contribuir a la solidaridad del territorio. Por lo tanto, creo que lo primero rompe con la unidad de España y lo segundo, y por lo tanto también justifica la posición de su fuerza política en determinados lugares de nuestro país, justificando el derecho al referéndum o el derecho a debatir sobre la secesión, cosa que yo no comparto y que estaré frontalmente en contra si en algún momento se plantea. Y, en segundo lugar, no estaré de acuerdo en que se liquide nunca la cuestión de la solidaridad entre territorios, porque los impuestos no lo pagan los territorios, lo pagan los ciudadanos. Y una actividad económica se puede desarrollar en Andalucía y tributar por el impuesto de sociedades en Madrid o en Cataluña. Y como creo en eso, creo que en estos momentos lo que se tiene que producir es un debate tranquilo, con voluntad de acuerdo, oportuno, porque vamos tarde, sobre cuál tiene que ser la financiación en España. Y, por último, me decía en sus palabras que Andalucía el 28 de febrero se ganó su espacio en el conjunto de España y que se ganó el no ser como la que más. Mire, yo no voy a entrar en juegos de palabras, dice ser como la que más o ser igual que las demás. Yo defiendo la igualdad de todos los ciudadanos, la igualdad. Vivan donde vivan, nazcan donde nazcan, pertenezcan a la comunidad autónoma que pertenezcan. Y no voy a entrar con usted en juegos de palabras, porque sé que la voluntad de ese 28 de febrero es la voluntad de ser iguales, de vivir iguales, de tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y le doy la bienvenida a ese 28 de febrero. Se lo doy a su fuerza política, no a usted, que por edad, evidentemente, en eso me tiene cierta ventaja, pero sí a su fuerza política, que hoy no puede estar, con todo el respeto, se lo he dicho, en reconocimiento a lo que ha hecho. Le digo que le doy la bienvenida a su fuerza política. ¿Sabe por qué? Porque aquel 28 de febrero, igual que aquel 4 de diciembre, Podemos ni estaba ni se le esperaba.
Podemos no estaba ni se le esperaba en el acompañamiento a todo un pueblo que se levantó en Andalucía, que cambió el criterio de los constituyentes, que cambió la voluntad, el ánimo de los constituyentes, que cambió la voluntad de un Gobierno de España y que se ganó por derecho propio ser igual que el resto. En ese camino, de esa mano, sí me encontrará, en la ruptura de la unidad de este país, en la ruptura de la solidaridad fiscal, en la ruptura de lo que hemos construido juntos, ahí, lógicamente, me tendrá enfrente. Muchas gracias. Gracias, presidenta.